buenos días, muy buenas tardes, en realidad muy buen mediodía para todos y todas, sobre todo para las personas que nos van a estar viendo a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en la realización, en el desarrollo del 5º Seminario Internacional para creadores de contenidos audiovisuales e infancias. La infancia quiere cine, que es un evento que nació en el año 2019, creado por la Corporación Cultural Ojo de Pescado, que es la misma organización que se dedica a hacer hace 12 años, nos dedicamos hace 12 años a hacer el Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado. En estos 12 años de hacer el festival nos hemos dado cuenta de la falta, de la carencia que hay de contenidos audiovisuales, principalmente cinematográficos, para nuestros niños y niñas, sobre todo aquellos con identidad, aquellos que pertenezcan a nuestro territorio, a Chile, a Latinoamérica, y que por lo tanto reproduzcan nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestra idiosincrasia, que es algo tan necesario, porque en el festival muchas veces, muy recurrentemente, tenemos que acudir a películas, a contenidos que vienen de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia, de Noruega, Países Bajos, bueno, Alemania y muchos otros países europeos, pero si bien se trata de películas y contenidos excelentes, nosotros necesitamos nuestros propios contenidos, nuestras propias películas que nos interpelen desde los personajes infantiles de nuestra propia cultura, de nuestro propio territorio. Entonces, eso es lo que nos motivó a hacer el seminario Las Infancias Quieren Cine. Este seminario ya lleva esta sería la 5ª edición, la primera el 2019, la hicimos presencial, fue muy exitosa, fue una experiencia única, además fue el primer seminario. Nadia también nos acompañó en esa ocasión. Después hicimos 3 seminarios virtuales, que también fueron buenísimos. Pero no es lo mismo volver a encontrarnos, volver a hacer actividades presenciales, y hemos tenido el honor, la emoción sobre todo, de encontrarnos la semana pasada con Sandra Telles, que ella es productora de televisión y realizadora de televisión principalmente de Colombia, que hoy trabaja en el canal Eureka que es una vanguardia en lo que es la producción, sobre todo colaborativa y participativa con niñeces en Bogotá particularmente. Con John Sánchez, que vino a conversar con nosotros acerca justamente de las políticas públicas que han permitido todo este desarrollo en Colombia. También nos acompañó Mariana Hidalgo, que es la directora de programación de NTV Chile, el canal infantil familiar de nuestro país. Con Sandra tuvimos un taller sobre contenidos transmedia para niños y niñas. Y hoy día, esta semana, también con todo ese entusiasmo y emoción, estamos desarrollando 2 talleres. Uno con Elke Franke, que está trabajando en torno a la no ficción y al documental para niños y niñas, que es todo un reto. Y estamos trabajando con Nadia González Dávila, quien nos acompaña en este panel, en la escritura de líneas argumentales de cine para niños y niñas. Ella ya ha hecho este taller con nosotros en otras oportunidades, también lo ha hecho en México con importantes instituciones, y yo creo que lo que nos transmite Nadia, lo que nos motiva a hacer Nadia, realmente marca un antes y después en lo que nosotros venimos pensando, concibiendo en torno a las infancias. Lo decía ayer en la presentación del taller, es la única guionista que yo conozco que está absolutamente especializada en cine para niños y niñas. Así que no digo más, ella es Nadia González Dávila, y gracias por estar haciendo el taller con nosotros y gracias por acompañarnos en esta conversación. Y quiero presentar a
Gabriela Sandoval. Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Valparaíso, venir a compartir. Gabriela es directora de festivales o de secciones de industria de festivales, es productora de cine, es distribuidora de cine, todas las facetas de la producción del cine chileno y del cine latinoamericano. Y es muy importante que estés acá conversando con nosotros porque este esfuerzo que estamos haciendo por llevar a cabo el seminario, por trabajar líneas argumentales con Nadia, tiene que tener alguna salida en el cine chileno. De qué manera colaborativamente con los gremios, con las instituciones públicas, trabajamos para que exista más y mejor cine para nuestra infancia en Chile. Así que muchas gracias, muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Así que no digo más. Quiero darle la palabra a Nadia para que nos cuente un poquito cuál es la situación del cine para las niñeces en México, y luego con Gabriela poder continuar conversando sobre cómo ves tú que es la situación en Chile. Pues primero que nada, muchísimas gracias a la Corporación Ojo de Pescado y al Ministerio de Cultura chileno por ayudarme a llegar aquí. Es un honor, es un gusto, es un placer. La situación del cine para la niñez, las niñeces en México es compleja y es exitosa en dos ámbitos. En el ámbito comercial, con animaciones, hay 2 casas productoras, tal vez 3, en un movimiento en Guadalajara alrededor de la animación. Entonces está Huevo Cartoon, que tiene películas, casi cada 2 años estrenan una película con un enorme éxito comercial, y cada vez los contenidos de las películas que ellos producen es mejor. La última realmente es buena. Y luego está los que hacen la serie de leyendas, que es una franquicia, ¿no?, basada en las leyendas mexicanas de miedo y susto para niños, ¿no? Entonces es la Nahuala y la leyenda del Charro Negro, ¿no?, que son una franquicia de personajes, o sea, está basada en diseño de personajes de animación, que comenzaron con fondos gubernamentales y que ahora se han independizado bastante de esos fondos. Todavía el cine de animación necesita mucho dinero, pero va marchando como industria, y especialmente en la ciudad de Guadalajara hay un festival, se hace un festival que se llama Pixelatl, que ya convoca a la industria de la animación y está llamando la atención. Y Guillermo del Toro vino, porque él hizo Pinocho, que no lo hizo para infancias, él dijo en stop motion, ¿no? Entonces es como nuestro gran cineasta ganador del Oscar el año pasado con Pinocho, en fin, ¿no? Entonces ahí tenemos una beta comercial, y luego tenemos la beta del cine de arte con financiamiento público, en el que el Instituto Mexicano de Cinematografía recientemente pudo etiquetar un fondo de producción cinematográfica para largo y corto destinado, largometraje, cortometraje destinado a las niñeces. Y esto tiene un marco jurídico que es importante, porque México ratificó, como todo el mundo, en 1990 las leyes de protección a la infancia con la UNESCO, con la ONU, que entraron en vigor en 1997. O sea, en la historia, como que los derechos de las infancias entran en vigor en el 97, a 2 minutos de que se acabe el milenio, pues, ¿no? De allí se deriva para nosotros el artículo 4 constitucional que promulga el interés superior de la niñez como concepto jurídico, donde ellos van primero que todos y sus derechos van primeros que los derechos de nadie. Y esto garantiza una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes que se pone en el 2014 apenas, ¿no?
Y al mismo tiempo, no derivada, pero al mismo tiempo se genera una ley de derechos de las audiencias de 2016 que tiene un capítulo dedicado a las audiencias infantiles, a garantizar que sean miradas con dignidad, que sean priorizadas, que hay una serie de criterios que garantizan una representación del imaginario cultural mexicano y del imaginario infantil, visto de una perspectiva de derechos humanos, donde la dignidad de niñas, niños y adolescentes sea la prioridad. Entonces, dicho lo cual, el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, se ve obligado a etiquetar un presupuesto dentro de las 14 convocatorias del fondo de FOCINE. Y entonces pues hay dinero para la producción, poquito, pero hay, ¿no? Entonces esto ha hecho que al mismo tiempo una de las convocatorias sean convocatorias de formación. Entonces el que organiza con su asociación civil Vientos Culturales un programa de formación hermano del programa de formación de Ojo de Pescado, del seminario, pues, ¿no? Donde la idea es dar enfoque a los cineastas para invitarlos a hacer un cine que deje de estar centrado en los adultos y ponga a la niñez al centro, ¿no? A las niñeces al centro. Y entonces, pues es todo un programa de formación financiado por el Estado, financiado en primer año por el IMCINE y ahora por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, donde nosotros ya como panelistas, como formadores, como expositores, pudimos tener un ingreso digno y sustancioso para poder dar nuestros talleres. Y bueno, pues eso implica un montón de gestión. O sea, esto no sucede sin gestión cultural. Esto se tiene que hacer a partir de personas que están aliadas dentro de las instituciones, obligadas por las leyes y gestionadas por los cineastas, ¿no? O sea, se tiene que involucrar toda la sociedad, las asociaciones de protección a los derechos de las infancias. Tenemos la REDIM, que es la red ahora latinoamericana de protección a los derechos de las infancias, que conoce nuestros proyectos y los apoya, pone su sello y dicen: con nuestro beneplácito nosotros creemos que esta formación cumple con los requisitos que nosotros hemos establecido para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, suena muy bonito, el presupuesto es corto, no es tan bonito, pero es mejor que nada. Y que esté en la ley, creo que es el paso que tiene que tomar Chile ahora, o sea, garantizar desde la ley que en el párrafo tal de la ley tal diga que hay que etiquetar un fondo, porque es un problema muy de fondo también. No, etiquetar los fondos es un problema de fondo. El problema de México, y con esto termino esta parte de mi exposición, es que tenemos a los yanquis, a los estadounidenses norteamericanos, copropietarios de las salas de exhibición. Y entonces en nuestro TECMEC, en nuestro tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, México está obligado a comprar sus contenidos y a exhibirlos por encima de nuestros contenidos, y hemos logrado, por la gestión del IMCINE y de las administraciones aliadas, que por lo menos el 10% se ha garantizado hacia el cine mexicano en general, ahora deja el de las infancias. Por eso decía que es tan importante que haya iniciativas comerciales, pero que sí realmente estén produciendo en un marco de derechos humanos, o sea, que no sea nada más un asunto mercenario, porque Estados Unidos
hasta antier que yo lo entienda, no firmó la convención de la ONU, procuró la convención, pero no la firmó. Entonces ellos no están obligados a defender los derechos de nadie más que los del capitalismo y del libre comercio y sus intereses. Y entonces defenderse de eso, siendo nuestros vecinos y nuestros socios comerciales principales, nosotros de ellos y ellos de nosotros, nuestros compradores principales, pues a cambio de que ellos nos compren jitomate y aguacate, nosotros les tenemos que comprar el cine. Y para de contar, no hay más. Entonces es en la negociación de estos tratados donde ganamos y perdimos, porque no tenemos manera de obligar a las salas de exhibición comercial a programar nuestro cine más que 3 semanas en el horario que a ellas les parezca mejor, y pues ¿quién los critica? Para ellos es como comprar y vender jitomates, ¿no? O sea, ellos dicen, pues, ahora el cine para niños sí ha hecho dinero, y eso es como y para el Estado el cine, la producción de cine genera trabajo. Y ese es otro argumento importantísimo. Si tú tienes una tasa de desempleo altísima, y en México, Mariano Varo lo investigó con el Instituto Nacional de Estadística, el cine genera más trabajo y hace más dinero que la minería. Y somos el productor número 1 de plata en el mundo. Ustedes, la minería es como la industria para Chile. Bueno, el cine hace tanto dinero o más y genera más trabajos que la minería. Y entonces el presidente dijo, entonces sí etiquetamos el Focine, porque sí estamos generando trabajos a mi gobierno y legítimamente, ¿por qué no? Le interesa generar trabajos. Entonces ese es un argumento de peso para pedir a favor del cine en cualquier parte. No es un entretenimiento de lujo, es un derecho cultural que está contemplado en la Carta de la UNESCO, de la ONU, de la UNICEF, ¿no? El derecho a la cultura y a la representación del imaginario cultural, pero además es el derecho al trabajo para los adultos. Y ya. Hasta aquí. Sí, muchas gracias, Nadia. Lo mismo, Gabriela, desde tu perspectiva, desde lo que tú conoces en los festivales, en la distribución, en la producción, y luego seguimos dialogando. Buenísimo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el seminario. Un gusto conocerte. Creo que Chile sí tiene dentro de los gobiernos, o por lo menos de este último, gobiernos que nosotros en términos culturales llamamos de las buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no generan temas concretos. Entonces, en ese sentido, claro, si bien existen contenidos sobre infancias de producciones, no hay ningún incentivo etiquetado, sublínea, que promueva esa producción audiovisual. De hecho, lo que ustedes hacen es sumamente importante, porque cuando uno empieza a desarrollar una película, no es lo mismo hacer un contenido para adultos que hacer contenido para las infancias. El desarrollo es completamente distinto, el aporte que uno tiene que hacer socioemocional es completamente distinto, entonces se necesitan muchas herramientas y se necesita un incentivo. Vos comentabas sobre este tema de la cuota que tienen. En Chile no tenemos cuota de pantalla sobre el cine nacional, sí, los gremios estamos y la sociedad civil, hay un acuerdo entre privados, entre la Cámara de Exhibidores y los distintos agentes, distribuidores y gremios, para tener cine chileno un jueves de cada mes. Digo, el cine chileno, pese a nuestro sector, que tenemos pocas herramientas versus los vecinos, tanto no tenemos incentivos tributarios
tributarios, nuestro fondo es subsidiario, digamos, depende del estado de turno y del presupuesto. Nuestro presupuesto actual de cultura es el 0,41 del presupuesto total de la nación, siendo que el cine sí es, como decías vos, genera trabajo, etcétera, y también es autofinanciable. Lo demuestran otras industrias donde se le cobra un impuesto a las películas que se estrenan, a estos mainstream. Bueno, en Chile el 90% de la cartelera es mainstream comercial, y si uno hace un análisis de las 10 películas más vistas del año pasado, son películas que van enfocadas a un público infantil, pero que no las produce, no la está produciendo, no nos llega al cine latinoamericano y menos chileno. Sí hay casos de productores, ¿no?, que películas internacionales les va muy bien. El último caso es Fiebre, que es de una película de una directora chilena que se llama Elisa Liash. Su productora es Clara Tarico, y claro, estrenaron internacionalmente, y sí es una película donde el protagonista son los niños y es para público infantil. Y estrenaron el año pasado, si no me equivoco, en salas, y le ha ido muy bien. Hizo su premier mundial en Tallinn, en uno de los festivales más importantes también a nivel internacional. Pero claro, y después tenés la animación. Entonces, dentro del audiovisual, ayer ustedes tuvieron esta charla sobre televisión. Claro, existe un fondo que es el CNTV, del Consejo Nacional de Televisión, que sí tiene fondos específicos para producción infantil. No así nuestro Fondo Nacional Audiovisual Cinematográfico no tiene un fondo específico para producción infantil. Entonces, claro, esos incentivos son los que faltan a la hora de poder desarrollar, porque nosotros hacer películas desde Chile es como tenemos que armar la ONU de países, y muchas veces hay películas que, por ejemplo, no sé, la que estaba Los Colonos, que de hecho se estrenó ayer, que es una película chilena que no es infantil pero que es para adultos, digo, se llevó 12 años, ¿no? Entonces, como que los procesos cinematográficos son bastante largos, entonces se necesitan ese tipo de herramientas. Sí creo que hay grandes productores y también buenos guionistas y creadores en torno a que hay un interés sobre el poder generar contenido para las infancias. Y no están estas herramientas, pero sí hay los casos que se generan, son exitosos a nivel internacional. Sí, los contenidos viajan, lo que quizás no pasa es que conecten con la audiencia local, porque tampoco hay la pantalla, tampoco puedes tener en cine y en televisión, no existe una cuota de pantalla tampoco, y muchos de estos contenidos dependen a un rating o financiamiento, entonces no a un contenido sobre asegurar estos derechos de educación. Pero sí existen muchos programas, como bueno, el Festival Cine de Pescado, digo, como festivales que toman esa responsabilidad, o también, no sé, el programa de escuelas de cine, la cineteca, la de formación de públicos. Cada uno de los festivales, creo, bueno, en Chile existen más de 100 festivales, entre festivales y muestras de cine, que sí toman esa responsabilidad de poder generar talleres, de poder buscar y traer contenidos, ¿no?, y hacer como actividades en formación de audiencia. Pero desde la producción, claramente estamos sumamente en desventaja versus México. Sí. Nadia, ¿tú crees que ha habido una relación entre la legislación, o sea, esas garantías que se le han dado a los derechos superiores del niño y a los derechos culturales de niños, niñas y adolescentes en México, con la producción, tanto en cantidad como en calidad? Sí, porque junto con las ligaciones y los estímulos fiscales vienen los criterios de evaluación para elegir los proyectos, porque no es por gusto, tenemos que saber qué queremos producir, qué queremos exhibir, qué queremos difundir en las cinetecas y en los festivales. Entonces, dentro de las leyes, por ejemplo, en esta ley de derechos de las audiencias infantiles, se establecen los criterios de selección de los proyectos, y todas estas iniciativas, por ley, deben tener jurados especializados para la selección de los estímulos, de los premios desde la escritura
hasta los de desarrollo de carpeta, hasta los de producción y postproducción y divulgación y exhibición. O sea, es como toda la cadena se tiene que incluir en las leyes y se debe de garantizar que quien toma la decisión sea la propia comunidad cinematográfica. Entonces, en este sentido, la administración de Mariano Varo fue extremadamente incluyente y democrática al invitarnos a los gremios a decir, bueno, ¿quién quieres que sea tu evaluador para que el gremio de animación evalúe los proyectos de animación? Y el gremio y los afrodescendientes evalúen los proyectos de afrodescendientes o de cine indígena, no apropiativo, sino generado verdaderamente por las comunidades locales indígenas, pues, ¿no? Y cómo les damos talleres para que puedan llevar a cabo sus proyectos, porque no tienen formación cinematográfica en los pueblos y las comunidades y las regiones. O sea, es un monstruo de gestión cultural que tiene que ver con las leyes que garanticen que no sean los funcionarios únicamente. De hecho, en las evaluaciones del IMCINE, los funcionarios están verificando la legalidad. Están verificando que no haya trampa, que no haya truco, que haya verdaderamente se seleccionen proyectos de calidad, ¿no? Que tengan una propuesta visual y artística y de contenidos dirigidos a las audiencias infantiles pertinentes, ¿no? Que tengan que representen verdaderamente, insisto, a nuestro imaginario cultural como prioridad, pues, ¿no? Entonces, sí, claro, es todo un mecanismo bien complejo, pero que lo hemos sacado adelante echándole montón, y que las propias empresas que tienen estímulos fiscales, que antes eran ellos los que decían, yo quiero ayudar con mi estímulo fiscal, es decir, en lugar de declarar y pagar los impuestos a la Secretaría de Hacienda, ese dinero se va hacia el cine como un deducible de impuestos, digamos, ¿no? Entonces, sí. Pero antes, hasta hace poquito, ellos elegían quién, y ahora no, ahora hay un comité de cineastas que eligen quién tiene derecho a los fondos, y luego ya entonces se les dice, tienes todos estos proyectos, ahora sí dime cuál te interesa respaldar, porque bueno, el nombre de la marca va involucrado en eso, y ellos ya sienten que tienen participación, pero primero hay y esto está en la nueva ley del IMCINE que trabajamos como comunidad, ¿no? Que se nos preguntó qué necesitamos mejorar y la comunidad dijo, y eso quedó en la ley operativa del IMCINE, que ya está vigente, pues, ¿no? Ahora hay que pasar la nueva ley de cinematografía que garantiza los fondos, cambie o no cambie la administración. O sea, las leyes tienen que ser constitucionales para que si cambia es que esto es importantísimo, o sea, son cosas en las que hay que pensar. Si el etiquetado depende de la administración, pues hay administraciones que tienen intereses y hay administraciones que no. Lo que nosotros queremos en la nueva ley de cinematografía que está proponiendo la administración de María es que eso se quede en la Constitución, para garantizar los fondos, no importa qué partido gane ni qué orientación tenga presidencia, y entonces así pues no se mueren las cosas cada 6 años, que es como nosotros cambiamos de administración presidencial, pues. Claro, ya es un tremendo avance que el interés superior de la niñez esté garantizado constitucionalmente, y eso permite que se vayan desarrollando otras leyes. Y desde nuestra perspectiva, desde acá de Chile, también me parece que es súper importante el liderazgo que ha llevado Mariano Varo, porque hay una directora del IMCINE que, además de ser una reconocidísima cineasta, admirada, yo siempre admiré el trabajo de Mariano Varo, y que luego se dedica a hacer cine para niñez, porque hace la película Tesoros, que de hecho ese largometraje
ganó una de las ediciones del Festival Ojo de Pescado y recibió premios en muchos lugares del mundo, y que es una película muy innovadora de también cómo se trata y cómo se representa a las infancias. Entonces el liderazgo, esa continuidad, esa permanencia en un rol de política pública también es importante, que es algo que nosotros tampoco hemos tenido. Nos falta lo de la Constitución, bueno, ya sabemos, no vamos a seguir llorando sobre la leche derramada, digamos, de todo lo fallido que ha sido todos nuestros procesos de poder sacar adelante una nueva Constitución que garantice muchas otras cosas, además, digamos, el interés superior de la niña, por eso te quería preguntar a ti, Gaby, ¿qué crees tú que habría que hacer con sentido de realidad? ¿Qué podríamos hacer para que a través de las instituciones que tenemos y las autoridades que tenemos, la institucionalidad que existe, poder avanzar un poco en tener más y mejor cine para la niñez en Chile? Bueno, creo que algo que decías, las políticas públicas son sumamente importantes y algo que creo que lo hemos trabajado desde todos los gremios, desde la PCT hasta la ADG, digamos los distintos gremios, incluso hasta los gestores, las distintas gestores que existen, es cómo también esto se genera, como la cultura pasa a ser algo mucho más tema país, donde se empieza a ver no una mirada como subvencionista, sino de inversión en la cultura, donde no se nos pone a discutirnos con la opinión pública, porque claramente es algo que se necesita que se trabaje a nivel educacional también. Chile, a diferencia de otros países, no trabaja el tema cultural. Está el Ministerio de Cultura, que es hace poquito, antes existía un Consejo Nacional, que eso pasó a ser un ministerio, pero sigue operando como un consejo. Y no trabaja a la par del Ministerio de Educación, digamos. O sea, si uno lo compara con países vecinos, los países vecinos sí tienen a la cultura como una necesidad de consumo. Aquí no está dentro de la canasta familiar básica. De hecho, el acceso a la cultura lo generan los distintos espacios, pero no hay una educación sobre ese acceso y sobre ese consumo a la cultura. Entonces creo que ahí falta como un tema de articulación entre instituciones. Lo hemos visto todos los que participamos en festivales o hemos estado en alguna charla o actividad de festivales. Ustedes nombraron la Matatena, que hacen talleres en escuelas, y como por ejemplo, no sé, el bullying, que es algo que se sostiene en el tiempo, digamos, se puede combatir con talleres escolares, con temas de mediación, y que genera eso una mayor educación hacia futuro. O sea, el tema de... También está demostrado cómo el cine, lo vimos en la pandemia, ¿no?, ayudaba muchísimo a todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no?, que la salud mental es un problema no solamente de Chile, sino del mundo, ¿no?, que uno crear nuevos ciudadanos a futuro, eso evitaría incluso tener menos centros carcelarios, que también son sumamente inhumanos en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que falta como estas articulaciones de decir, ok, la cultura es algo sumamente importante. Nosotros sabemos que en nuestros países las urgencias están en términos de vivienda, en términos económicos, en términos sociales, bueno, la inseguridad, etcétera. Pero la cultura es como lo que siempre se recorta y siempre dependemos de el gobierno de turno. Sabimos lo que pasó en Brasil, ahora estamos viendo lo que está pasando en Argentina, y no puede ser que siempre estemos en tela, o sea, como... nunca es un derecho ganado la cultura, como el derecho de las mujeres, de las diversidades, de las minorías, siempre hay que estarlas luchando, como que el de la cultura también, y eso es algo que tiene que trascender un tema más institucional, más de país, y creo que hay un trabajo enorme ahí que hacer. Creo que con este gobierno hay piso político, había muchas esperanzas, pero el tema es cómo se concreta en lo que termina el año, y creo que el tema de las organizaciones gremiales están funcionando, o sea, hay una conexión, digamos, con las instituciones, pero se necesita mucho más, digamos, como en eso. Hay como mucho trabajo para
poder, no solamente, todos tenemos quejas sobre el ministerio, los fondos o cómo tienen que ir cambiando, etcétera, pero también los fondos son escasos. O sea, los espacios, por ejemplo, de festivales, que son espacios de formación, si existen más de 100, ahora se lanzaron los fondos y uno hace la relación de la cantidad de plata que hay y los beneficiarios, van a ganar 10, no van a ganar ni un 10% de la cantidad de festivales que existen o muestra. Entonces, creo que también falta vincular al mundo privado en todo esto, ¿no? Nosotros no tenemos una ley de donaciones como existe en México y como la pueden trabajar. Existe una ley de donaciones, pero las empresas privadas, todos los que hacemos cine, somos empresas jurídicas, anónimas, personales, etcétera, IRL, hay una gama, pero toda es con fines de lucro. Y la ley que nosotros tenemos de donaciones culturales solo pueden ser para instituciones sin fines de lucro. Entonces hay que hacer como asociaciones con corporaciones, con fundaciones, etcétera, y un tete para poder producir películas o para poder hacer eventos. Y el mundo privado en otros países sí financia y genera, porque no todo tiene que estar desde el Estado. Y creo que ahí nos falta como mayor trabajo, digamos, en ese sentido. O sea, creo que estamos mejor que en otras épocas en el término de organización sociales y organizaciones civiles, pero sí efectivamente hoy día como está la cultura y en este caso el audiovisual, sí hemos retrocedido versus con lo que habíamos avanzado. Y me recordaste ahora que hablaste de la cultura como derecho. Tengo un amigo que es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, que fue asesor de seguridad nacional de la administración pasada, o sea, es una gente con un enorme prestigio y un impacto en los gobiernos, y él habla de la cultura como un asunto de seguridad nacional. Porque en México y en Latinoamérica la industria turística está asociada a las industrias culturales. Tenemos museos, tenemos zonas arqueológicas, tenemos fenómenos sociales como festivales artísticos tradicionales que generan otra vez identidad, pero también generan trabajo, pero también generan dinero. O sea, como también la iniciativa privada se ha dado cuenta de que tú no, o sea, este sexenio se le quitó el 75% del presupuesto a la cultura. Como mantienes los museos, las zonas arqueológicas, como mantienes, o sea, las iglesias, o sea, todo el patrimonio cultural que genera dinero a partir del turismo internacional que visita nuestro país por razones culturales, no nada más a la playita del Caribe, sí me explico, sino al Pacífico, sino que además es gente que consume cultura, porque nuestra cultura, nuestra música, nuestra danza, tiene un valor cultural internacional, y eso hay que protegerlo como un asunto de seguridad para defendernos pues de las culturas oscuras y de las industrias negras terribles de las que no quiero mencionar, generando salud mental, generando comunidad, reforzando los tejidos sociales, reforzando los valores prosociales. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill no desetiquetó los fondos para la cultura y le preguntaron: oiga, estamos en austeridad, no sé qué, ¿por qué no le quita usted fondos a la cultura? Y Churchill dijo: pues porque para eso estamos peleando. Entonces tenemos que pelear por la cultura, porque es la calidad de vida de la gente, es el alma, el espíritu, el corazón y el tejido social que se vienen abajo. Cuando reducimos la figura de los seres humanos a obreros y patrones y consumidores de comidas o sea, somos los humanos muchísimo más que eso. Entonces, si le quitamos el sentido al vivir,
pues estamos teniendo una crisis de suicidios nosotros en México de pospandémicos bien fuertes, a los que hay que darles, como el documental de Elke, que está en este momento promoviendo en el seminario y explicando, que habla del suicidio entre las comunidades indígenas y que está resultando que lo exhiben y disminuye 10% la tasa de suicidio después de ver el documental. Si eso no es un asunto de seguridad nacional y eso no es un asunto de seguridad de sanidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece que es prioritario generar contenidos que ayuden a la gente a encontrar razones para vivir. Así de grave está la situación. Muchas gracias, Nadia. Y quería contarles que aquí nos acompaña Valeska Batzar, nuestra querida amiga, que ella es la coordinadora regional de la Defensoría de la Niñez. Así que es muy importante si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta, porque justamente tú eres la entendida, la experta en todos los temas legislativos con respecto a la niñez en Chile. Si quieres ahora mismo o luego. Tengo unas preguntas de eso. Bueno, primero agradecerle. Espera un poco, te vamos a pasar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias también al festival. Qué hermoso ser amiga del festival, de un festival tan bonito en la región como es este, y todo lo que hacen, ¿cierto? A propósito de los talleres de formación con niñeces, acercar a las niñeces al cine desde un lugar protagónico y participativo. Yo les estaba escuchando con mucha atención, particularmente por las dificultades que tenemos en Chile, evidentemente en temas culturales, que ahí Gabriela lo mencionó muy bien, pero además en la visibilización de la niñez. Chile es un país que está bastante atrasado, ha tenido avances, ¿cierto? Tenemos hoy una ley de garantías que va a cumplir recién un año, que es la ley general que mencionaste, Nadia. Recién un año de... Claro. Recién vamos a cumplir un año también, vamos a estar de aniversario de esa ley que establece este paraguas general de las niñas, niños y adolescentes son sujetas y sujetos de derecho, que es muy reciente, es un discurso que se está instalando y yo pensaba cuando hablaba, bueno, la invisibilización de la cultura, cómo le toca también a las niñeces, dada la invisibilización propia que existe de las niñeces y las adolescencias propias del adultocentrismo, ¿cierto? Entonces, desde ahí tenía algunas preguntas, particularmente en relación a las experiencias que Nadia, tú comentaste las evaluaciones que se hace de cine allá por ciertos gremios. No sé si existen experiencias de evaluación de cine desde las niñeces, si han tenido algún ejemplo o alguna experiencia sobre eso, si se está pensando instalar eso, pensando en que, claro, las audiencias poco tienen una injerencia en ya en la evaluación, en la opinión sobre la pieza audiovisual que se observa o se contempla. Y también en esa línea, si acaso existen procesos creativos participativos, o si había alguna experiencia desde esa línea. Sí tenemos procesos creativos participativos dentro de los contextos de los festivales y las cinetecas. No como quisiéramos, el gremio está pujando para que la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, ya lo logramos, o sea, incluya la exhibición del cine mexicano para infancias como dentro de la currícula. Tenemos alguna producción no suficiente, pero sí tenemos mucha producción de cine de infancias hecho por infancias, para infancias. Y entonces, a falta de producción profesional o acompañando necesariamente la producción profesional, hemos estado postulando porque se incluyan dentro de esta exhibición que ahora va a ser parte del programa formativo, la producción, los cortos que los niños hacen en el marco de estos talleres, pues, ¿no? Eso es muy, muy importante. Eso está lindo con la Secretaría de Educación Pública. Todavía no tenemos y estamos lejos de incluirlos en la toma de decisiones de la generación de los contenidos.
lo estamos, porque no había, hasta ahora nos estamos dando cuenta de que somos unos 20 especialistas que nos estamos agremiando, pues, ¿no? Para pedir las cosas, para pedir que sucedan las cosas, ¿no? Y a mí ya me están invitando para explicar las cosas allá en México, en algunos, en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tuvimos un encuentro con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Para generar esto, de explicarles por qué tenía que entrar el cine y el audiovisual como parte de la currícula, ¿no? Y qué contenidos educativos podía asociarse, bueno, como Enrique Martínez Alanova hace en España, pues, ¿no? O sea, es como, se pueden utilizar como una estrategia educativa, el cine, para tomar reflexiones de todo tipo, históricas, de reflexión sobre problemáticas y conflictos de relación entre los propios niños y niñas, y reforzamiento de valores prosociales, pues, ¿no? Entonces, es una meta que me estás poniendo en la cara. Yo dije, pues sí, ¿verdad? Tenemos que incluirlos también, tan adultocéntricos somos, pero primero que nos creyeran, ¿no? Que esto no era un género, que el cine para niños no es un género como puede ser la comedia o el drama o el road movie, ¿no? Que es un público que tiene derechos culturales y que es un público que necesita atender sus derechos y que se requiere una especialización, una formación para poder hacer un cine que verdaderamente les resulte pertinente, significativo y gozoso, porque para educar están las escuelas y para divertir están los videojuegos y toda la transmedia y todas las redes sociales, pero para generar una experiencia de gozo de vivir, una experiencia estética, una experiencia significativa y profunda, están las artes. Algo que le dé sentido y dirección al hecho mismo de vivir, en colectivo además, ¿no? Entonces las artes permiten esa experiencia y pedirles a los cineastas que dejen de su dolor de la existencia de su niñez histórica tan llena de sufrimiento, que no se la echen encima a los niños de hoy, que tienen sus propios dolores, sus propios sufrimientos y que no tienen que ver con los tuyos, o a lo mejor sí, pero es tan complejo que hemos estado en la formación de cineastas y escritores, en mi caso, y en la formación de talleres de participación con niños para niños, y ahora tendríamos que darle en los parlamentos abiertos a los niños, tendríamos que preguntarles qué quieren ver, por supuesto. El asunto es que están muy acotados por las industrias del norte, ¿no? Que pues ¿qué quieren ver? Pues las animaciones que vienen de allá, que tienen una producción espectacular, pero no necesariamente valores y contenidos pertinentes, porque los mismos yanquis dicen que ellos hacen cine para niños pensando en quién paga su boleto de taquilla. Entonces es bien difícil con esos criterios comerciales, y que no les puedes decir, pues estás yendo en contra de los derechos, pues ajá, ¿dónde firmamos? No firmamos, no estamos obligados por ninguna ley, están obligados por una moral y una ética personal de las asociaciones de padres y de las asociaciones culturales, pero no por una constitución. Entonces, ponerlo en la Constitución para Chile es prioridad. Es lo que, y para Estados Unidos y para quien no haya firmado, creo que Israel ya firmó, pero hay un país africano por ahí bastante antidemocrático y que tampoco firmó, pero pues qué grave, ¿no? ¿Te contesta? Sí, muchas gracias.
Pero claro, la reflexión de lo que nos falta todavía, que efectivamente no está en la Constitución el reconocimiento de derechos, ni siquiera el reconocimiento de niñeces como sujetos de derechos. O sea, eso no lo tenemos en la Constitución hoy, menos el interés superior de la niñez. Claro, que es fundamental. Si bien hay una ley hoy que efectivamente genera un resguardo mayor y permite que quienes trabajamos en esto o activamos en esto podamos, ¿cierto?, ir haciendo esa incidencia para su reconocimiento de manera integral. Efectivamente, yo coincido en que estén consagrados en la Constitución permite también exigir otro tipo de obligatoriedad a las instituciones públicas, presupuestos con enfoque de niñez, presupuestos en cultura con enfoque de niñez, por ejemplo, que eso es algo que falta mucho. También el reconocimiento de las niñeces como audiencias, como público, ¿cierto? Y que tienen derechos y que a través de la cultura precisamente es como van reconociendo y promoviéndose esos derechos. Entonces también ahí consultarle, preguntar a Gabriela si hay algún tipo de incidencia que se esté haciendo o alguna visibilización de estas audiencias, ¿no? Pensando en que hay leyes que hoy no tienen ese reconocimiento. Entonces, cómo desde la sociedad civil, en conjunto con organismos, por ejemplo, autónomos de derechos humanos como la Defensoría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, podemos ir haciendo alguna incidencia para ese reconocimiento y esa ganada en el fondo legal que permita tener alguna seguridad, como tú bien decías, Nadia, cuando hay cambios de gobierno y cambios de líneas editoriales también, pero también cuando lo que vemos hoy que ocurre en Latinoamérica y el acecho a las democracias que estamos vivenciando también, ¿cierto? Ahora, lamentablemente, en Argentina desde el 10 de diciembre. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo ahí desde esta intersectorialidad, pero además la incidencia que tienen desde las organizaciones de la sociedad civil, la asociación y el reconocimiento de lo de cuotas, que es fundamental que haya, bueno, hablaba en México del 10%, que eso es para producción mexicana, ahí hay un porcentaje, imagino, de niñez, pero que no es visibilizado. Entonces, ¿cómo se puede ir haciendo para ir generando esa incidencia y cambio, si se está haciendo hoy también algo de eso? Mira, creo que me parece interesantísimo esto de que también veamos la cultura no solamente que depende a un ministerio cultural, ¿no? Que es transversal a todas las instituciones y ministerios. Y creo que entendiendo ese cambio e involucrándose como todas las instituciones en este tema, porque uno de los temas de la falta de contenido también es la falta de autorrepresentación. Y eso es grave, digamos, porque es lo que forma futuro. O sea, digo, Estados Unidos y bueno, Francia, etcétera, donde sí las leyes, en Francia que hay ley de cine, digo, o donde hay protección, por ejemplo, entienden el cine también como una forma de colonizar, ¿no? Muchas veces los niños en Latinoamérica saben más cómo es la bandera norteamericana, cuántas estrellas tienen y aprenden primero ese himno porque ven ese tipo de películas, ¿no? Entonces, en ese sentido, entenderlo desde ahí, no solamente como un tema 100% cultural, sino como entenderlo en un tema como país, en como políticas de Estado y no partidistas para que sí queden, creo que eso es sumamente relevante y hay algo que sí funciona muy bien en términos de incentivar para generar contenido, que es el CNTV, ¿no? Que tiene este fondo para contenidos de infancia y que la mayoría de los contenidos chilenos que viajan y que son sumamente premiados a nivel internacional son las series infantiles, ¿no? Y los contenidos infantiles chilenos. Y Chile se conoce por eso afuera. Y también están estos intentos de producción, no intentos, sino esfuerzos, me corrijo, no son intentos, de producción en donde miran a un público de las infancias, ¿no? De las niñeces. No solamente que los incorporan dentro de sus historias, sino que también interactúan y hacen las premieres. Por ejemplo, cuando se estrenó Fiebre, la premier no era como las premier que hacen la mayoría de las películas chilenas un martes a las 8 de la noche, sino que era un fin de semana con niños, con temas de juegos, etcétera, y era involucrar un tema familiar, ¿no? Y de reflexión y todo. Y me parece que
para eso, para los productores les es muy difícil como el levantar financiamiento, tienen que salir a buscar socios internacionales y entender también que pueden articularlo con otras instituciones. Muchas de las películas que se trabajan no están relacionadas a derechos humanos o que pueden estar trabajándose con la ONU o con el Banco Interamericano. Claro, los productores y las productoras salen a buscar, digamos, y hacer como todas esas alianzas, pero creo que si la institución nacional también está abierta a eso, también se pueden generar alianzas y se puede generar mayor interés, porque claro, uno de los problemas es el financiamiento, ¿no? Ideas y talentos hay un montón, de hecho Chile lo ha demostrado, es uno de los países, digamos, que tiene una de las mayores visibilizaciones a nivel internacional, ¿no? Es un país, digamos, chiquitito y en términos de fondo, de incentivos, está muy en desventaja con la región, pero seguramente la próxima semana Chile va a tener una nominada al Oscar, digamos, ¿no? Como película, y ya tiene un ganador del Oscar, ha tenido varias nominaciones al Oscar, digo, en términos de visibilidades a nivel internacional. De hecho, en Imagen Positiva lo que entrega todo el contenido audiovisual a Chile son arriba de 2.5 millones de dólares. De hecho, es una de las marcas, el audiovisual chileno es una de las marcas que está al mismo nivel que la marca de vinos, que One of Chile. Entonces, digo, o sea, es como que es sumamente relevante, el tema está como también eso internacional impacta acá, porque ese también es el tema, cómo nuestros contenidos son vistos también locales, y me parece que esa invitación que haces, yo por lo menos lo tomo desde el gremio, así que te vamos a estar contactando para ver cómo generamos esas articulaciones que creo que son relevantes. Súper. Bueno, muy a disposición de la como defensoría en la región, además. Ya te fichamos, ya está. Porque además hay tanto tema regional relevante para... Creo que me recordaste, Nadia, porque bueno, yo le compartí para que conociera Estrellas del Desierto, el corto de Catherine Harder, que es un corto que ha ganado, no sé, decenas o quizá un centenar de premios a lo largo de todo el mundo, e incluso hace muy poco ganó el gran premio del Japan Prize, que el Japan Prize es el principal, junto con el Prix Jeunesse en Múnich, son los principales reconocimientos. Es que el Japan Prize junto con Prix Jeunesse de Múnich, el de Maya Götz, son los principales reconocimientos que existen en el mundo para el cine para los niños y para el cine educativo. Entonces, y eso es una chilena, es una producción totalmente chilena, así que aprovechamos de saludar y de reconocer a Catherine por esa tremenda película y por todo lo que ha obtenido y por el camino que abre finalmente para las producciones para infancias en acción real, que también es importante, no en animación, donde ya hay un camino recorrido. Y ya van para ir terminando. No quería dejar pasar que está Lucas Palacios acá, el realizador argentino, que está justamente tomando el taller con Nadia para aprender un poquito más, digamos, de esta experiencia que Nadia ha llevado a cabo en México. Y preguntarte a ti, ¿qué te parece esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en Argentina, sobre todo con la situación difícil que se está viviendo? ¿Y qué es lo que podemos hacer a nivel latinoamericano para poder cumplir estos propósitos de tener más cine para nuestros niños? Bueno, por un lado, primero, bueno, gracias por este espacio. Creo que en solo un día con Nadia estoy aprendiendo mucho, no solamente un poco. Y con el Festival Ojo de Pescado también, ya es la tercera vez que estoy por aquí y siempre es como que me desasno con cosas que pensaba que las tenía muy como sólidas y yo digo, mirá, estaba teniendo una mirada que en verdad había mucho para aprender. Con Ojo de Pescado, especialmente con ver a los jóvenes cineastas como jóvenes cineastas del hoy y no del futuro, como que es algo que aprendí acá con ustedes la primera vez que vine y dije, claro, no es que es a ver en qué cineastas se van a convertir, sino qué cine están haciendo, porque hoy en día son esos seres humanos atravesando la infancia. Y bueno, y ayer con Nadia aprendiendo acerca de
¿Qué infancia interna o qué es la infancia para el escritor o el cineasta? Y entonces qué infancia está replicando en lo que escribe, ¿no? Y bueno, especialmente en el proyecto que yo traje pensé, mirá, que tiene que ver con atravesar un duelo y con la muerte. Yo pensé ayer y hoy pensaba, bueno, tal vez son mis miedos de la muerte, no son los que tiene que un niño o una niña atravesar en una película. Pero bueno, eso es más para el taller. Escuchándolas recién pensaba qué tipo de relaciones y redes se puede entender en Latinoamérica para pensar el cine y las infancias. Y también con mucha tristeza escucho, porque en Argentina hoy en día estamos debatiendo cosas que para mí no deberíamos ni estar debatiendo. Hoy en día hace un rato estaba Lucrecia Martel explicándoles a los senadores que en Argentina que la cultura es importante. O sea, estamos como viviendo un momento en Argentina que es muy difícil. Ayer también estaba Santiago Mitre y Vanessa Ragone en la comisión bicameral en Argentina explicándoles a los senadores por qué es importante la cultura. Es como que estamos en un momento que yo no lo esperaba vivir. Sí sabía que el nuevo presidente tenía como un discurso hiperliberal y de derecha, pero no me esperaba esto. Entonces, capaz preguntarles a ustedes como qué tipo de redes se tienden, y especialmente a Gabriela como presidenta de la Asociación de Productores, como qué tipo de redes se puede entender con los países vecinos y con Latinoamérica. En términos de coproducción, o sea, por un lado en términos de coproducción, pero también en términos de pensar los derechos de las infancias en el cine y en la cultura. Sí, bueno, Chile es un país que todas sus películas las hacen un 80% en coproducción. Su socio natural es Argentina, ¿no? Siempre, ¿no? Por país vecino, etcétera. Y bueno, y Latinoamérica fuertemente por las lamentables historias que nos unen de dictaduras. Entonces, claramente siempre se ha trabajado en conjunto. Existen federaciones, bueno, nadie ahí contaba la red que tienen. Por otro lado, desde la producción existe la FITCA, que es la Federación Iberoamericana de Productores, que estamos, bueno, yo soy el representante de Chile en FITCA, y estamos muy pendientes de lo que está pasando con Argentina. También pasó en Brasil, y es cómo empezás a coproducir y entendiendo que peligra o no, cuando peligran los fondos, como también armas coproducciones a través de aportes de procesos, ¿no? Desde los contenidos, porque digo, y los festivales también son sumamente conscientes en eso, entonces programan. De hecho, no sé, cuando pasó lo de Brasil y asumió Bolsonaro, uno veía el Festival de Berlín que tenía una fuerte presencia brasileña de contenidos, ¿no? Y que los festivales empiezan a dar más difusión a los países que están teniendo como que se los tratando de apagar en términos culturales, que esperemos que no sea así el caso con Argentina, porque es una tragedia que nos perjudica a todos, digamos. Siento que el cine siempre se anticipa a temas sociales y siempre es una manera de resistencia, ¿no? Y bueno, y creo que esas uniones se van a fortalecer más. Y nada, y eso está ahí, pero creo que Nadia, vos podés comentar más cómo funciona la red, digamos, en cuanto al contenido. Pues creo que ya lo dije, o sea, hablando, discutiendo, peleándonos, acordando cosas, gestionando. ¿Pero tienen fondos, por ejemplo, no? ¿Los gremios? No, la red con la de contenidos infantiles. La red, no. Son asociaciones civiles que tienen que buscar sus fondos o que se sostienen con nuestro trabajo profesional y nosotros sostenemos. Pues es la sociedad civil la que se tiene que organizar y pedir las cosas, pues, ¿no? Y encontrar aliados en las cámaras de senadores y diputados para tener voz y después representatividad, pues, ¿no? Entonces, todas nuestros gremios, el de animación, el que ahora estamos armando de contenidos para niños, los gremios de productores, de directores. En este momento, por ejemplo, a nivel general en México, en el cine, estamos discutiendo el bienestar laboral, por ejemplo, ¿no?
Hay la gremia, en lugar del gremio, la gremia, acaba de tener hace un par de semanas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos un conversatorio sobre el papel de las mujeres y en la protección a los derechos humanos y de las mujeres en la industria, por ejemplo. O sea, estamos discutiendo cosas básicas, ¿no? Como el respeto a trabajar en un lugar donde no te acosen. Y entonces ahí el Instituto de Cinematografía decía María en ese conversatorio que el IFICINE, que es el fondo más grande, el estímulo fiscal que da unos 20 millones de pesos, que es más o menos un poquito como $1 millón tal vez a las películas. Tal vez menos ahora porque el dólar bajó, pero bueno, era más o menos $1 millón o más. Que sí hay denuncias de maltrato y acoso y malas prácticas profesionales, se puede desetiquetar el fondo, lo tienen que devolver. O sea, todo es un asunto de ponerlo en papelito. Es un asunto de ponerlo en el papel, de decir, tú me vas a firmar un contrato donde tú vas a recibir este estímulo siempre y cuando te comprometas a llevar a cabo buenas prácticas laborales hacia tu crew, pues, ¿no? Hacia tu staff, tu crew y tu talento, ¿no? Y si tú empiezas a recibir denuncias laborales por explotación, por acoso, por no sé qué, regresas el fondo. O sea, hemos tenido que llegar hasta allá, pues, ¿no? Porque la situación de la violencia hacia las mujeres es en todas partes, en todos los niveles. Hay machos cultos, pero machos, ¿no? Y mujeres patriarcales que se comportan igual que los machos, pues, ¿no? Es una mentalidad, no es un género, es un asunto de mentalidad, no es un asunto de género, no es porque naciste hombre ya eres macho y no es porque naciste mujer ya eres impoluta y santa y tienes buenas prácticas profesionales, pues, ¿no? Puede ser igual de explotadora que cualquier persona. Entonces, no, los gremios no estamos, se financian con nuestro trabajo y nuestras ganas de participar, ¿no? Yo participo del de animación y del de contenidos para niños, pero también estoy muy al pendiente de la gremia, ¿no? Entonces, pues es que si no participas no existes, pues, ¿no? Y hay que hacer eso, hay que perder el miedo a las represalias, que en nuestro país, bueno, por lo menos no, sí tenemos represalias terribles con los activistas, terribles, pero bueno, no quiero hablar de eso ahora, pues, ¿no? Hay que tomarse el riesgo de vivir, si no, entonces ¿para qué vivimos? Es como dice Churchill, y si no, entonces ¿para qué luchamos? Gracias, Nadia. Y quería cerrar, agradecerles por haber participado. Creo que después vamos a poder vernos en YouTube, van a poder verse y volver a escucharnos, sobre todo, para entender a qué conclusiones podemos llegar luego de este encuentro. Creo que hay que seguir mucho el ejemplo que nos señala México, pero rescato mucho de lo que nos ha comentado Gabriela, lo que tiene que ver con la organización, porque nuestras políticas públicas, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, son sumamente reactivas. Y se tardan mucho incluso, además de ser reactivas. Entonces somos nosotros como sociedad civil los que tenemos que organizarnos y promover esos cambios. Si no, la política pública no va a cambiar por sí sola y necesitamos aunar fuerzas a nivel latinoamericano, juntarnos con los gremios que están haciendo el cine en nuestro país, lo que lo están haciendo en Iberoamérica, o sea, poder dialogar tanto con la Asociación de Productores de Cine y Televisión como con la FIPCA, etcétera, etcétera,
pero también organizarnos nosotros, los que estamos produciendo o promoviendo la producción de contenidos para niños y niñas, los festivales de cine, las instancias que están promoviendo la creación audiovisual de los niños y las niñas, etcétera. Y eso es algo que se ha tratado de hacer a nivel latinoamericano, porque existió durante muchos años la UNIAL, que nació bajo el alero del Festival de Cine de La Habana, pero por distintas razones ya no está funcionando. Existió también Sin Niño, que fue una organización más a nivel sudamericano, pero tampoco está activa, a pesar de que quienes lideramos los proyectos de cine de infancia en Chile, en Bolivia, en Perú, en Argentina, Brasil, etcétera, Colombia, somos súper potentes y desarrollamos grandes iniciativas en nuestros países, pero no hemos podido llegar a ese paso, digamos, de organizarnos de una manera sostenida en el tiempo y con objetivos y todo aquello. Y bueno, yo creo que ese es el desafío. Les devuelvo el micrófono por 1 minuto cada una, digamos, para que puedan cerrar y ya vamos despidiendo esta instancia. No, nada, agradecerte y felicitarte a vos y a todo el equipo, ¿no?, de la labor que hacen y a cada uno de los espacios y festivales y a los que hacen cine y contenido sin tener las herramientas necesarias y que bueno, y cuando uno siempre toca estos temas parece que uno sale como medio deprimido, pero es como una terapia de grupo, pero las cosas se hacen y se puede. Así que nada, muchas gracias. Yo creo que la infancia quiere cine. Lo creo firmemente, y quiere un cine que le invite a saber, como dicen, un cine fuerte para niños empoderados, un cine donde sean representados resilientes y valerosos y temerarios y divertidos y frágiles y vulnerables y que no sean representados como superhéroes ni como víctimas, sino que sean representados en su humanidad. No el cine como la vida es, sino como podría llegar a ser, y que nos llene de esperanza y de gozo por la vida de verdad. Ya tenemos la realidad para vivir deprimidos y solos y tristes, y qué tal un cine que, sin presentarnos imaginarios fantasiosos e irrealizables de princesas y que necesitan ser rescatadas, qué tal que presentarnos un cine donde podamos mirarnos, reconocernos, sabernos y gozarnos. Sí queremos la infancia, mi infancia interior, mi niña interior quiere cine del que nos estás invitando a producir, Ale. Gracias.